Hola, hola, hola. Hola, hola. Sí, buenas tardes. Ya nos estamos viendo ahí bien. Ok. Sí, buenas tardes. Ya nos estamos ahí bien. Buenas tardes. Ya nos estamos ahí bien. 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 Tardes. Hola, buenas tardes a todas y todos. Estoy aquí viendo cómo le hacemos para la transmisión en vivo. Muy bien. Buenas tardes. No sé cómo está la de Facebook. Voy a cortar la de Facebook y ahorita la vuelvo a poner. Muy bien, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. El día de hoy, bueno, vamos a continuar con nuestra clase del diplomado. Las ocasiones pasadas hemos estado viendo
el impacto de la niñez en estos procesos jurídicos desde una visión social, psicológica y jurídica. El día de hoy vamos a continuar con el tema de niñez y delitos sexuales. La clase anterior estuvimos viendo el tema de los indicadores. Que si nos ubicamos como en tiempo y forma, ¿qué sucede cuando un menor manifiesta que fue tocado, ¿no? O que tenemos la presunción de que alguien abusó de un menor, de que se cometió una conducta sexual en contra de un menor. Entonces, ¿cómo nos enteramos? Puede ser en primer lugar porque la o el menor o el adolescente lo manifiestan, ¿no? Nos dicen, fui tocada, fui tocado, ¿no? En otro sentido, puede ser que presente conductas que son compatibles con haber sufrido una violencia de tipo sexual, ¿no? Entonces, esa sería la segunda. Y la tercera sería que no presenta precisamente esas conductas, pero hay una sospecha porque alguien más lo vio. Alguien más sabe que sucedió un evento, hubo un abuso, alguien más vio cuando el agresor salió del cuarto de la niña o el niño o el adolescente. Entonces, esas son las tres formas en las que podemos enterar que sufrió una violencia sexual. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué tengo yo que hacer? Bueno, en primer lugar, hacer la medición de indicadores. ¿Qué indicadores está presentando? Indicadores físicos, directos, indirectos, indicadores psicológicos, directos, indirectos, o otro tipo de indicadores como los médicos, por ejemplo, ¿no? Que presenta algunas características médicas. Ya en la sesión pasada vimos los indicadores y yo espero que hayan tenido la oportunidad de meterse a la plataforma, que tenemos esta herramienta española para que nos auxilie en la medición de indicadores. Yo espero que hayan tenido esa posibilidad. Y vamos a continuar con con esta visión cronológica de los hechos. Entonces ya nos enteramos, tenemos la presunción de que este menor o este adolescente fue víctima de una violencia sexual. Entonces, ¿qué sigue después de los indicadores? Después de los indicadores, ya no nos dio tiempo la clase pasada, pero sí tenemos que pensar en que es probable que existan algunos indicadores son, que se juntan, ¿no? Indicadores que coexisten, indicadores que podrían suceder como una contradicción, que se pueden ver como una contradicción, ¿no? Porque cuando hablamos de violencia sexual, pues bueno, es muy complejo porque los trastornos que podemos observar en los casos de abusos sexuales de niñas, niños y adolescentes se ponen de manifiesto y coexisten con otras conductas, ¿no? Puede ser que esté sufriendo bullying, no precisamente una violencia sexual. Entonces puede ser que esté presentando unos indicadores que pueden ser contradictorios. Entonces, bueno, cuando tenemos indicadores contradictorios, sí debemos de tener, sobre todo los psicológicos, la precaución de evaluarlos desde esta visión psicológica, a ver, son compatibles con cuáles violencias. Recuerden que apenas está iniciando, apenas nos enteramos, apenas estamos viendo qué indicadores tiene. Entonces, ¿cuál sería la segunda parte de esta situación? Bueno, la segunda parte tendría que ver con las entrevistas, ¿no? Mucha gente dice, no, pero un examen médico para ver si efectivamente
presenta estos indicadores. Bueno, los indicadores físicos, ya hubo una exploración física, no precisamente una evaluación médica, sino una exploración física. Entonces, bueno, ya tenemos ahí indicios físicos, es muy probable, indicios psicológicos, ¿no? Y antes de presentarlo ante una instancia o cuando me llega a mí siendo una institución, antes de enviarlos a que denuncies, antes de que los enviemos a estos espacios de intervención especializados, lo que tenemos que hacer es entrevistas. ¿Y cómo voy a hacer yo la entrevista? Ya les decía yo que lo primero debemos de tener la precaución de no incorporar elementos que no son del caso, ¿no? Debemos de tener la precaución de que no va a influir nuestra visión. Ya les decía yo la sesión pasada al final, si yo quiero que esto sea un abuso sexual, voy a buscar por todos los medios que se configure como un abuso sexual, y de eso no va. Si en todos los casos debemos de tener una objetividad directa, una objetividad latente, una objetividad que sea precisa en todos los casos en los que actuamos, pero en los casos de violencia sexual, ahí es más obligatorio hacerlo. Entonces, no debemos de ir más allá, de pensar más allá de lo que nos está diciendo. A veces apenas nos están diciendo una cosa y ya estamos haciendo toda una historia, ya estamos pensando que el caso va más allá, ¿no? Entonces debemos de tener la cabeza fría, si soy la mamá, si soy el papá, si soy la maestra, si soy la psicóloga de la niña. Debemos de, primero que nada, calmar nuestras propias angustias, calmar nuestros propios fantasmas, calmar nuestras propias historias. Para que la historia, la atención que estamos realizando no se vea nublada con lo que está sucediendo. Antes de enviarlos a un espacio jurídico, a un espacio de intervención especializada, si yo tengo soy la primera interviniente, digamos, sí tengo la obligación de dar esta intervención libre de prejuicios, libre de mi propia historia de vida. Debo de tener la precaución de, si yo, por ejemplo, veo que ya me está pegando desde que me dicen, no, es que esas niñas tienen una infección de transmisión sexual, y digo, no manches, y ahí ya me está pegando, no atiendo, ¿no? Busco a alguien más que intervenga. Es recomendable realizar 2 entrevistas, ya que tenemos los indicadores que nos hablan de probable violencia sexual. Entonces, tenemos que hacer 2 entrevistas. Y estas 2 entrevistas tienen que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Ya vi que sí me puede estar me indigno por la situación que se me está presentando, pero no me está afectando de tal manera que yo quiera probar algo que no existe, ¿no? Necesitamos ser muy objetivas, muy objetivos, tener la cabeza fría, no aumentar más de lo que nos están diciendo, no decir más allá de lo que se está escuchando. Impávidas, tener la precaución decía, escuchar, sobre todo de escuchar. Y les reitero, a veces sirve grabar, ahora los celulares nos sirven porque podemos grabar el audio para no revictimizar a las víctimas, y sobre todo porque estamos hablando desde 0 hasta 18 años, ¿no? En este diplomado estamos en este rango de edades, aunque ya la clase pasada les decía que tenemos que ver con las personas mayores de 18, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos para esta primera entrevista? Bueno, es muy conveniente que esté presente, además de la niña, el niño, o el adolescente,
que no sea como, es que la mamá me dice, bueno, puede ser que la mamá me esté diciendo, pero que esté presente la probable víctima, ¿no? Es conveniente que esté la niña o el niño, ¿no? Que esté también un adulto, es conveniente que esté una persona adulta de confianza de la niña o el niño, ¿no? Eh, es viable, pero a veces las niñas y los niños no quieren hablarlo en frente del papá, la mamá, y más las y los adolescentes que ya involucra otras intervenciones, ¿no? Eh, mm, Tuvimos un caso en el cual pues no, las adolescentes no querían hablarlo porque aparte traían una historia de violencia familiar y por otro lado ellas con el agresor pues sí habían expresado el descontento con sus padres, con sus madres, entonces ellas sentían pena, ¿no? Y no querían como hablarlo en frente de su padre, de su madre. Entonces, en ese caso, una tía o si ya tienen más capacidad de hablar, bueno, que ya sean adolescentes, ya podemos entrevistarles a ellas y a ellos solos, pero en caso de niñas, niños, es conveniente que esté una persona adulta de su confianza. Y siempre preguntarle, ¿quieres que esté la persona? ¿Quién te gustaría que estuviera aquí? Vamos a tener una entrevista. En este encuentro inicial, es muy importante que comprendamos que es un momento muy especial para las familias, ¿no? Y sobre todo entender que la primera arma psíquica que tienen, bueno, pues es las resistencias, ¿no? No quiero que pase, ¿no? La negación también, ¿no? Entonces, es muy probable que si no, no, pero si te tocó así, entonces eso no ayuda, ¿no? Entonces, sí necesitamos hacer el análisis de qué adulta, qué adulto está ahí, qué personas están, y si vemos que no ayuda a la primera entrevista, a la persona adulta que está ahí, vamos a hacer la entrevista, pero no solas. Siempre hay que buscar a alguien más. Y si eres hombre, que se hace el psicólogo de la escuela, el maestro, con más ganas que esté alguien más, y si es preferible, bueno, una maestra, ¿no? Y decirle, vas a estar ahí dando apoyo, pero no puedes intervenir, ¿no? Es muy importante que para esta primera entrevista sí tengamos esa precaución, que sí estemos acompañadas de otra persona. Si es de confianza de la niña, del niño, de la o el adolescente, pues sería mucho mejor, pero sí es importante decirle que no puede intervenir, no puede manifestarse respecto a los hechos que está diciendo. Puede y siempre en todo momento deberá validar el dicho de la niña, niño, adolescente, ¿no? Entonces, es importante comprender estas resistencias bueno, tienen que ver con la negación. Yo no quiero que haya pasado esto. Estamos hablando ante una violencia de tipo sexual que deja un impacto muy grande en la niñez, pero incluso hasta para la adultez, ¿no? Entonces, ya que tomamos en cuenta, ya que analizamos si es una familia que tiene resistencia, si es una familia que por otro lado también nos podemos encontrar con la otra cara de la moneda, que es una familia que sí pasó y estoy segura y demás. Entonces tampoco esa actitud ayuda, ¿no? Entonces sí necesitamos pues finalmente tener un campo neutro, este campo neutro donde no se pueda influir en la historia, en la veracidad, que no se pueda influir en lo que estamos escuchando hacia el caso que estamos tratando, ¿no? Entonces, si vemos que la familia tiene resistencias o si vemos al contrario que la familia están seguras que sucedió e incluso más allá de,
es preferible no abordar directamente el tema del abuso. O sea, es preferible no tomarlo hasta que haya otra profesional que me pueda ayudar y ya con ella ya le decimos, bueno, ambas vamos a estar contigo, somos terapeutas, soy la abogada del Centro de Apoyo a la Mujer, entonces ya podemos hablarlo. Eh, es muy práctico no hablar del abuso, ¿no? Cuando se sospecha de violencia o de esta violencia sexual dentro del entorno familiar, y ya veíamos la clase pasada que el mayor grupo de personas generadoras de este tipo de violencia son precisamente la familia, las amistades o personas que tienen el cuidado de esta niñez, pues ya si estamos ante un caso y está la persona mayor que es parte de este grupo, bueno, hay que tomar las medidas necesarias para evitar pues presiones emocionales, presiones físicas sobre las niñas, niños o adolescentes, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces precisamente no quieren que se sepa, ¿no? Ha habido casos en que llegan adolescentes o niñas violadas y resulta que dice que es el papá y en realidad era el novio de la mamá y se dan cuenta las compañeras de los hospitales por la forma en cómo reaccionaba el supuesto padre, ¿no? Entonces, sí necesitamos tener todo el espectro de quién está ahí, quién me está pidiendo el apoyo, o incluso si a mí misma me está pasando. Tuvimos una fiscal que ella estuvo en agencia de delitos sexuales mucho tiempo y cuando su hija fue abusada, ella a mí me llamó y me dijo, oye Nelly, es que dirás ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy así en shock? Estaba en crisis, dice, pero no sé ni siquiera qué decirle a mi hija, no sé ni siquiera qué decirle a mi esposo, porque el hecho de que atendamos la problemática, de que seamos profesionales del derecho, de la psicología, del trabajo social, de la antropología, eso no quiere decir que no nos impacte y nos impacta cuando se trata de alguien cercano. Entonces, hay que medir muy bien qué hay en torno al caso. Entonces, en primer lugar, ya les reitero, proteger que no se incrusten recuerdos infundados, que no se incrusten cosas que no son en esta primera entrevista, escuchar sobre todo y ver quién va a estar en esa entrevista. Si son familiares de la niña, el niño, la o el adolescente, bueno, ver qué familiares, ¿no? Si creemos que puede ser el probable agresor, bueno, ahí vamos a pedir que haya confidencialidad, ¿no? Y a lo mejor voy a tener que no hacer esa entrevista, ¿no? Ahí sí necesitamos tener todo este ojo clínico, mucho cuidado con este ojo clínico, ¿no? Entonces, bueno, si ya vemos que hay las condiciones para esta primera entrevista, pues lo aconsejable es utilizar la entrevista para recoger antecedentes físicos, médicos, personales, que nos permitan indagar la rutina que tiene la niña, el niño, la o el adolescente, ¿no? De entrada no empiecen con el abuso, nunca empiecen con el abuso. Ay, que te toca. No, 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 no. Primero vamos a ver los antecedentes. Esto nos permite establecer un vínculo no solo de confianza con la o el niño o adolescente, sino también de conocimiento, ¿no? Eh, ¿Cuántos años tiene? ¿A qué escuela va? Eh, ¿Cuál es su clase favorita? ¿No? Eso le baja mucho la angustia porque recordemos que ya hubo indicadores, ya hubo presión, ya hubo como tensión, ¿no? Entonces eso le va bajando la angustia, ¿no? Hay que generar este vínculo, ¿no? ¿Cuál es la clase que más le gusta? ¿En qué asignaturas pues destaca? En cuáles tiene mayores dificultades,
cuáles son sus pasatiempos favoritos, cómo se entretiene, qué le gusta, cuáles son sus preferencias, ¿no? Eh, con esta estrategia, ustedes lo que van a conseguir es generar este vínculo, ¿no? Y sobre todo generar confianza y que pueda tener la capacidad de empezar a hablar, ¿no? La entrevista es para que podamos obtener herramientas, para que podamos obtener la verdad, para que podamos obtener los hechos. Entonces, si generamos este vínculo, lo que esperan tanto los familiares como el niño es que le preguntes directamente del abuso, de la violencia sexual. Y ya va con un estrés porque fue víctima o ya no lo fue todavía, pero hay la presunción y ya hubo todo un alboroto familiar. Entonces necesitamos sí bajar estos niveles de angustia, ¿no? Ahorita con la pandemia están creciendo los casos de violencia sexual y las intervenciones que se están dando vía telefónica, que considero que uno de los errores más importantes es que hablan directamente del abuso, del hecho, ¿no? Porque como hay tanto trabajo, dime qué pasó, ¿te tocaron? ¿No te tocaron? ¿Cómo te tocaron? No. O sea, necesitamos generar ese vínculo de conocimiento y confianza con la menor, con el menor, con la o el adolescente, ¿no? Eh, Obviamente en esta primera entrevista es también muy importante que usemos lenguaje sencillo y adecuado para el nivel de comprensión de a quien estamos entrevistando, porque a veces utilizamos palabras que ni siquiera conocen, ¿no? Puede ser un adolescente que no conoce una palabra, así como adultas o adultos no conocemos a veces palabras, y nos da miedo preguntar porque socialmente nos han enseñado si preguntas, pues eres ignorante y pues ya vales menos, ¿no? Entonces, hay que usar un lenguaje sencillo, adecuado y sobre todo evitar hablar de conceptos jurídicos. Eso es muy importante. Aunque seas abogada, no hables de conceptos jurídicos, porque uno de los errores más grandes que dicen, no, violación, ¿te violaron? ¿No? Y ya se va la historia con violación y es probable que fue un abuso sexual. Por eso vamos a tener toda la parte jurídica para ver cuáles son esos delitos, ¿no? Cuáles son esas conductas. Entonces, bueno, necesitamos generar este vínculo de conocimiento y confianza y tener el uso de este lenguaje sencillo y adecuado para el nivel de comprensión, ¿no? Eh, es muy importante que si estamos en una instancia de gobierno, bueno, sí decirle en qué lugar está, ¿no? Mira, aquí estamos, es un espacio de apoyo a mujeres, es un espacio de atención a la niñez, es un espacio de atención cuando hay conflictos en la familia, no, o sea, la unidad de atención y prevención para la violencia familiar, ¿no? Pues es un espacio de atención cuando llega a haber conflictos en la familia, es un espacio de intervención y atención para niñas, niños, adolescentes, que nos vengan a contar su situación, ¿no? O sea, pero sí decir dónde está, ¿no? ¿Cómo funciona ese lugar? Si estamos en una institución ya tenemos protocolos de intervención, pero sí es muy importante porque a veces ni siquiera las madres saben dónde fueron a la o sea, era la Guadif antes, ahora ya son lunas, ¿no? Pero incluso actualmente no nos dicen que fueron a la luna, dicen, fuimos al CIAM, fuimos a mujeres y siguen diciendo que fueron a la Guadif, ¿no? Entonces, eso habla de que no tenemos la precaución de decir en qué lugar estamos, cómo funciona ese lugar, qué tipo de profesionales trabajan en él, los motivos por los cuales pues dijeron, ¿no? Ya que hablamos este vínculo, pues ya es los motivos por los cuales están en este espacio, ¿no?
a ver, ¿hay algo que nos quieras contar, no? ¿Sabes por qué estás en este lugar? ¿Sabes por qué acudieron a este espacio? Y ahí casi siempre, como fueron por el abuso, ¿no? Casi siempre te va a decir, pues es que, pues me tocaron, me dijeron, ¿no? O me hizo ver, ¿no? O estábamos en la casa de mi tía y mi tío pues me metió al baño y me empezó empiezan, pero si ya se rompió el hielo con, dime tú quién eres y ahora yo te digo quién soy. Esa sería como la premisa, o sea, dime tú quién eres, qué te gusta, y ahora yo te digo quiénes somos, qué hacemos aquí, y estoy aquí para escucharte. Cuéntame qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, se le debe, pues, solicitar que nos diga qué fue lo que pasó, ¿no? De acuerdo a las edades, pues van teniendo diferentes capacidades para poder mencionar qué es lo que pasó. Tenemos niñas, niños que ubican muy bien relaciones sexuales porque sí han sido violentados incluso por mucho tiempo, ¿no? Y es muy importante que dejemos que nos hablen, o sea, que fluya su relato, más allá de lo que nos haya dicho la persona adulta. Necesitamos focalizarnos en qué nos está diciendo, qué fue lo que sucedió. Si dice, me tocó, por ejemplo, yo atendía a una adolescente que dijo, es que me faltó al respeto, ¿no? Entonces yo dejé que terminara y cuando hizo una pausa yo le decía, eh, es que no sé qué significa me faltó al respeto. Para ti, ¿qué significa que te faltó al respeto? Y ella decía, pues es que me metió la mano a mi calzón, ¿no? Entonces, dejé que siguiera hablándome y me decía, y ya me fue explicando, pero se quedó solo en metió la mano a mi calzón, ¿no? Entonces lo pudo haber metido de mil formas. Entonces ya después que ella hizo una pausa, ya le decía, a ver, ¿me platicas cómo metió la mano al calzón? ¿No? Y ya ella me mostró, ¿no? De manera física, ¿no? Como le bajó el pantalón y le metió la mano al calzón y bueno, la manipuló, ¿no? La masturbó, ¿no? Entonces, sí es importante, incluso cuando dicen mis genitales o cuando dicen mi pilín que había un niñito de 3 años que decía, es que me agarró el me apapachas, ¿no? Porque el papá decía me apapachas, ¿no? Entonces, pues todo el mundo en el espacio donde atendíamos, ¿qué es me apapachas, no? O sea, me agarró el me apapachas, entonces ya, ¿y qué es me apapachas? Pues el me apapachas eh, entonces nos ayudó mucho tener los muñecos sexuados, pero ya sabemos que los muñecos sexuados son muy caros. Sin embargo, hay muñecos que no son tan caros y que sí traen el pene, sí traen pues, la imagen de la vulva, entonces que podemos tener eso. Eso nos ayuda mucho para poder atender a niñas. Entonces, que parecen cabbage patch, esos que venden incluso en los súper, ¿no? Yo compré un montón en un súper de esos grandes, entonces sí tenía el pene y sí tenía la vulva y nos ayudó mucho para ya nos dijo, este es mi apapacha, ¿no? Y yo, ok, el pene, ¿no? Y ya, ok, se llama pene. Entonces sí es muy importante utilizar los nombres que emplea habitualmente y ya decirlo el nombre correcto, ¿no? Que mi apapachas, que el pilín, bueno, el pene, ¿no? Dado que las niñas y los niños suelen utilizar, pues, términos muy personales, ¿no? Y que generalmente no conocen los significados. Mi pajarito, ¿no? Cuando también la hermana le decía mi pajarito al novio. Entonces, sí es muy importante como conocer y utilizar esos términos. Y te agarró tu pajarito, ¿no? Entonces, sí como permitir que fluya, pero tener muy en cuenta
qué conceptos necesitamos precisar, ¿no? Cómo conocen ellas sus genitales, cómo conocen ellos sus genitales. Con las y los adolescentes nos es más sencillo porque ya pasaron por escuela, que ya les explicaron muchas veces los órganos genitales, ¿no? Entonces ya saben los nombres. Y a veces es que me agarró la vagina, es que me agarró el cervix, ¿no? ¿Cómo que? Es que me metió el dedo hasta adentro. Bueno, pero sí con las niñas y los niños sí tener muy en cuenta que pueden tener conceptos con significados que tal vez nunca hemos escuchado. Yo ese de me apapachas nunca lo había escuchado, ¿no? Entonces, sí, dejar que fluya y ya después darle el nombre que tiene el genital, ¿no? ¿Cómo se llama? Es el pene, ¿no? Es la vulva, ¿no? Este no es un paso trivial porque en la medida en que les demos la confianza para que puedan seguirse expresando y nada de, a ver, espérame, ¿qué es eso del pilín? No, 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 dejen que fluya. Ya cuando ya terminaron de decir ahora, ¿qué es? ¿A qué te refieres con pilín? Cuéntame cuál es el pilín, ¿no? Entonces, sí es muy importante que nos lo diga y también no empezar a generar como ese prejuicio, ¿no? De, pues es que el pilín debe ser el pene, ¿no? No, ya entender rápidamente la situación y que permita describirlo, ¿no? Generalmente, entre más pequeños son más descriptivos, ¿no? Ya las y los adolescentes tienen como más resistencia a contarnos cómo es la situación, ¿no? En esta primera entrevista es muy importante generar esta confianza y en todo momento hacerle sentir que le creemos, ¿no? Las preguntas que hagamos deben de ser exclusivamente para que podamos aclarar a qué se refiere, cómo le nombra, ¿no? Estos conceptos triviales que se escapan de los nombres reales de los genitales y que es una cuestión social, familiar, pero que en ningún momento sienta que le estamos interrogando, que en ningún momento sienta la niñez o las y los adolescentes que le estamos cuestionando. Estamos ahí para escuchar, estamos ahí para ellas, para ellos, ¿no? Entonces, en esta primera entrevista vamos a dejar que nos fluya qué fue lo que pasó, cómo se desarrollaron los hechos. Solo vamos a precisar el concepto, si es que usa uno de estos conceptos triviales, entonces solo ahí vamos a dejarlo ahí, ¿no? Vamos a dejarlo ahí y porque a veces les saturamos mucho, ¿no? Entonces, cuando ya sacan, casi siempre la primera entrevista sacan todo aquello que ya se habló entre la familia y demás, entonces va a ser como esta primera versión. Por eso es que se aconseja realizar una segunda entrevista. Y la segunda entrevista no debe de exceder de 48 horas. O sea, después de la primera, máximo 48 horas. ¿Por qué? Porque nos permite tener continuidad, ¿no? Lo ideal sería al día siguiente. Permite que la niñez y la familia puedan digerir lo que ya se habló, ¿no? Pero por otro lado también permite que pueda tener mayor claridad de lo que sucedió, ¿no? Esta segunda entrevista es recomendable que ya se haga solo con la niñez, no con las personas adultas, ¿no? Si es que la niña o el niño lo acepta. ¿Por qué? Porque como ya tiene la posibilidad de haber pensado los hechos que acontecieron, a veces en esta segunda entrevista ya nos dicen todo lo que sucedió realmente en el abuso, lo que sucedió en esta violencia sexual, ¿no? Porque lo otro, les digo, es todo lo que ha escuchado, todo lo que han saturado, ya nos va contando, ¿no? El entorno. Pero en esta segunda entrevista ya tenemos
un antecedente mediante el cual generamos un vínculo y vio que era para conocerle y vio que era para escucharle. Entonces, en esta segunda entrevista se puede desarrollar a solas con el niño o niña, con otra profesional, ¿no? Sobre todo si eres varón, mucho ojo, porque recuerden que los espacios de atención a la violencia sexual está prohibido los varones, ¿no? Sin embargo, en muchos espacios donde trabajamos, tú eres psicoterapeuta, entonces te dice, ¿no? Entonces, eh, eso es un prejuicio, o sea, tu sexo no debería de influir, sino tu profesionalización para la intervención del caso, ¿no? Entonces, yo conozco muchos terapeutas que son maravillosos, atienden realmente desde la visión de género, derechos humanos de la niñez, de las mujeres, y que sí tienen ese prejuicio porque eres hombre. Entonces, aunque seas hombre o mujer, siempre buscar que haya una profesional que esté con nosotras, ¿no? Eso es muy importante. De preferencia que sea la misma persona que si nos acompañó el día antes, ¿no? Si no, bueno, buscar que nos ayude alguna otra compañera, ¿no? Y si no tenemos otra compañera, pues lo vamos a hacer nosotras y procurar grabarlo, ¿no? De sonido. Recuerden que esta grabación es para que no se nos vayan detalles a nosotras de lo que estamos aprendiendo, lo que nos está diciendo del caso, ¿no? Entonces, sigue siendo aconsejable y casi premisa básica y la más importante, no abordar bruscamente el tema de la sospecha de la violencia sexual. Eso es muy importante, no ya pensaste más de lo que te hizo Panchito. No, 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 no. O sea, es no abordar bruscamente ese tema, sino nuevamente vamos a establecer un clima pues lo más distendido posible y dirigir gradualmente la conversación desde temas generales hasta la sospecha de sí, ¿no? Entonces le pones, ¿cómo te sentiste el día de ayer? ¿Fuiste a la escuela temprano? Eh, Oye, ayer no me contaste cuál es el postre favorito que tienes. O sea, de nuevo, retomar eh, las preguntas respecto a la niña, al niño, ¿no? ¿Tienes hermanos? ¿Tienes primos? ¿Dónde vives? ¿No? O sea, de acuerdo a su edad, pues, ¿no? ¿Te gusta iluminar o tienes muñecas? O si están muy chiquititos, pues ahí, ver, porque tenemos niñas, niños de 3 años que parecen pericos y hablan mucho, y niñas y niños de 3 que no hablan nada, nada más balbucean y medio dicen papá, mamá, ¿no? Entonces, ahí sí es muy importante como ver también el grado de desarrollo, ¿no? Entonces, si ya puede hablar, pues seguimos con esta entrevista, ¿no? Y, pues el día de hoy vamos a seguir platicando, ¿no? ¿Cómo te sientes? Casi siempre la niñez en esta segunda entrevista nos habla de los miedos que tiene, ¿no? Porque recuerden que la familia ya estuvo hablando de la problemática. ¿Por qué? Porque se generó la crisis, se generó, entonces el papá, pero voy a matar al maldito maestro, ¿no? O a la maestra. Entonces, como ya no está la persona adulta de su familia, porque en esta segunda entrevista ya no la vamos a tener ahí, ya nos va a poder contar qué es lo que siente, qué es lo que está vivenciando respecto a la violencia sexual, ¿no? Entonces, como profesionales intervenientes, debemos contar con una amplia disponibilidad para este encuentro. Nada de, ay, solo tengo una hora. No, porque es muy probable que en este encuentro tengamos que esperar y tenemos que respetar los tiempos de cada niña, de cada niño, de cada adolescente, ¿no? Para hablar sobre el tema. Y bueno, tenemos que alentarle cuando comience a hacerlo, ¿no? Sí, dime, ¿puedes hablar? Dime qué fue lo que pasó, ¿no? O los miedos que tiene. ¿Y por qué tienes esos miedos? ¿Y qué crees que puede pasar? Porque a veces dicen,
por ejemplo, un caso que tuve decía, es que lo van a meter a la cárcel y la única referencia que la niña de 8 años tenía eran estas películas que sus padres veían de Hollywood donde lo metían a la cárcel y lo violaban y lo maltrataban y demás. Y pues era el tío de ella, o sea, había una parte que ella quería mucho a este tío y eso inhibió que hablara, ¿no? O sea, y te tocó y se dieron cuenta porque una... una vecina vio que la estaba besando, ¿no? Así como si fuera adulta. Entonces, la vecina lo denunció directamente con la mamá y el papá y lo que hicieron fue correrlo, pero decían, lo vamos a refundir en la cárcel, lo vamos a meter. Entonces, por eso les digo que esta segunda entrevista, que no esté la persona adulta familiar, ¿no? Para que nos pueda decir qué es lo que pasa, ¿no? ¿Cuál es su mayor temor? ¿Qué es lo que ella o él quiere que suceda respecto al evento, ¿no? Entonces es muy importante sí contar con el tiempo debido, porque si ya a los 45 minutos tenemos otro cliente, no va a hablar, no va a llegar y nos va a decir todo de una vez, porque aunque ya nos conoció de un día antes o de 2 días antes, no sabe, tiene miedo. Recuerden, es la víctima, ¿no? Entonces, si sabemos que tenemos otras actividades, hay que suspenderlas y darle tiempo debido a esto, mínimo unas 3, 4 horas, ¿no? A lo mejor se va en una hora y qué bueno, ya vamos a poder hacer la referencia y demás, pero tal vez no, ¿no? Entonces, si nosotras hacemos este protocolo de la primera entrevista y la segunda, eh, eh, esta actitud que tomamos de escucha interesada, eh, con calidez y con comprensión, va a permitir que nos enteremos de cuál es ese miedo que tiene respecto a este proceso, respecto a lo que va a suceder. También recuerden que pues la erotización, la cuestión de los delitos sexuales también trae aparejado un placer, ¿no? En las niñas, niños y adolescentes. Entonces, la situación es de que puede ser que también sienta culpa, o sea, ya se enteró que es indebido, pero de pronto dice, híjole, es que sí me gustó, ¿no? Escuchamos el relato que sea cierto o no, que hemos escuchado últimamente de la hija de Alejandra Guzmán, cuando imputa la violencia que fue víctima por parte del probable victimario abuelo, ¿no? Que salen a defender al abuelo, ¿no? Y dicen que ella tiene un trastorno y por eso es mitómana. Puede ser o no puede ser, no nos vamos a meter a eso, pero lo que yo quiero resaltar en este momento es, vean cómo cuando ella describe, dice, pues sí me gustaba que me tocara, me excitaba y hasta tenía orgasmos, ¿no? Porque, y eso es muy importante, no perderlo de vista, ¿no? Eh, eh, los temas sexuales son temas tabúes todavía. Entonces es muy probable que las víctimas sí nos digan, eh, es que, pues la verdad sí me gustó, ¿no? Y yo sí sentí rico, ¿no? Sentí placer. Entonces, tu actitud es muy importante de calidad y de calidez y tú puedes hablar libremente. Entonces, aquí estoy para escucharte, para apoyarte y quiero que puedas decirme qué pasó. Y también estos miedos se vale que también nos lo digas, ¿no? Entonces es muy importante porque eso casi siempre, en la mayoría de todos los casos, incluso hasta con personas adultas, eh, aceptan relatar los hechos, ¿no? Tu interrogatorio debe de ser dirigido a investigar sobre todo cómo y cuándo comenzaron los comportamientos abusivos, ¿no? Es muy importante ¿y cuál fue la primera vez? ¿Dónde estabas? ¿No? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿No? ¿Cómo comenzaron esos comportamientos? ¿No? Si solo se dio una vez, bueno, ¿cómo sucedieron los hechos?
¿no? Es muy importante tener en la mente este interrogatorio, igual lo puedes hablar. Entonces, número uno, ¿cómo, cuándo, dónde? ¿No? Si es un sucedáneo de comportamientos abusivos, ¿cómo fue la progresión de los mismos? Es muy importante, ¿no? Y después de que ya preguntamos, bueno, ¿cómo sucedió la primera vez? ¿Dónde está? ¿Dónde estabas? ¿No? ¿Cuándo? Entonces, ya que nos dice eso, sucedieron más ocasiones, ¿no? Esa es la progresión de los mismos, ¿no? Hubo otras ocasiones. ¿Cómo se dieron esas otras ocasiones? ¿Cómo, cuándo, dónde, no? Y también eh, tenemos dentro de esta segunda entrevista, dentro de lo que tenemos nosotras que tener en este interrogatorio es qué estrategias usaba el agresor o la agresora para mantener el secreto, ¿no? Por ejemplo, amenazas, castigos, recompensas, etcétera, porque eso es muy importante, ¿no? Porque podemos bajarle la angustia. No, pues es que me daba dinero, ¿no? O sea, me daba 200 pesos cada vez que yo le hacía sexo oral, ¿no? O me amenazó con que iba a matar a mis papás o con que conocía a gente que tenía armas, ¿no? O que me iba a castigar de, ¿sabes qué? Pues hoy ya no te dejes salir al recreo, entonces mañana pues tampoco, ¿no? O sea, desde esos. Entonces es muy importante saber qué estrategias utilizaba la agresora o agresor para mantener el secreto, ¿no? Eh, de preferencia sería buenísimo que las niñas, los niños y las adolescentes nos lo dijeran, acaba de tocarme, pero eso no pasa. O sea, casi desafortunadamente hay un sucedáneo. Por ejemplo, que ya estaba el maestro de educación física, ya le decía, ven para acá, y que ya le agarraba la coleta y que le llevó un refresco, que le llevó una gelatina y que luego le dijo, ay, no, ¿sabes qué? Quédate a guardar los balones aquí conmigo, ¿no? Eh, fue como una progresión del acercamiento para tener el abuso, ¿no? O sea, a veces hay todo eso, se gana su confianza, ¿no? Pues déjamelo aquí, vecina, déjalos aquí, aquí están mis dos hijos y yo pues soy padre, amo de casa porque me quedé sin trabajo, entonces déjame, yo también te los cuido, ¿no? Entonces, sí, vénganse chavos y les hago pizza, ¿Cómo se dio esa progresión? ¿Cómo llegaron ahí, no? ¿Cómo fue también la estrategia para mantener el secreto? ¿No? Por eso les digo cómo, cuándo comenzaron estos acercamientos. Eso es muy importante que los tengamos dentro de esta segunda entrevista, ¿no? La identidad de la persona agresora, ¿no? Muchas veces no es posible obtenerla, ¿no? Incluso con personas adultas. Pero en el caso de la niñez, les recuerdo que la mayor incidencia de los casos ocurren en la familia o con personas cercanas, amistades, que el tío, que el padrino, que no, con personas cercanas o también con personas cuidadoras, ¿no? Que tenían el resguardo de la niñez, por ejemplo, en las escuelas, en la guardería, en la escuela de natación, en el ballet. O sea, la mayor incidencia de casos se da en esos lugares, ¿no? Entre más va subiendo la edad, ya va subiendo los casos donde las personas que agreden son personas que son extraños, ¿no? Que es imposible, pues, saber quién fue, ¿no? Eh, un adolescente que salió a comprar la carne y el, el ayudante del carnicero ya la veía, ya la veía, ya la veía, entonces cuando ella iba caminando, pues la amagó y la violó, ¿no? Entonces ella no lo pudo ver porque nunca lo tuvo a la vista, siempre fue amenazarla, amagarla y penetrarla por la parte de atrás, ¿no? Ella no sabía. ¿Cómo se enteró en este caso que fue la ayudante del carnicero? Porque la niña dijo que olía mucho a carne.
¿no? Olía a carne. Tenía el humor de la carne, ¿no? Entonces decía, es que olía a carne. Y eso ayudó, pero ¿saben qué? En este caso que les estoy contando, que es un caso real, eh, en la agencia nunca lo dijeron, nunca le preguntaron el olor. De hecho, hasta que ella llegó a apoyo psicoterapéutico con nuestro director del área psicológica, él le decía, porque ella empezó a tener problemas de alimentación y él, de hecho, en la segunda entrevista le dijo, hizo la entrevista y de pronto ella sacó, ¿no? O sea, pudo hacer este enroque, pudo ella, pues finalmente decir, ¿sabes qué? O sea, olía mucho a carne, ¿no? Olía a carne. Pero ¿cómo a carne que acaba de comer? Que no, su piel olía a carne, ¿no? Entonces, fue cuando ya se habló con policía judicial y dijo, olía a carne y ya se pudo detener a este ayudante del carnicero, ¿no? El carnicero se hizo investigación de que él la estaba zanjeando, la bromeaba, le decía que eres ser mi novia y ella no respondía, ¿no? Pero fue el olor, ¿no? Entonces, todos los detalles cuentan, todos los detalles. Para este tipo de delitos cuenta todo, ¿no? Entonces, ¿qué más puede la víctima eh, reconocer, ¿no? ¿Hay algún olor característico? ¿Cómo estaba lloviendo, no estaba lloviendo? ¿Pudiste ver alguna ropa, algo que recuerdes, ¿no? Del hecho, pero de manera como muy respetuosa, ¿no? ¿Hay algo más que podamos recordar, ¿no? O sea, ahí ya eres empática, empático con la víctima y es que podamos recordar, hay algo más. Eh, y, eh, eh, y sobre todo, ¿qué más puede ella saber de esta identidad del agresor? Hay chicas que estaba haciendo el cumpleaños del papá y de pronto todos tomando allá abajo y el mejor amigo del papá, el padrino de bautizo, hasta de primera comunión y de 15 años, pues se sube y ve la recámara de la ahijada, se mete y la viola, ¿no? En ese caso, pues ella sabe quién es, cuál es la identidad del agresor, ¿no? Pero no siempre es posible obtenerla. Sin embargo, sí es importante como algo que pueda recordar. Recuerden que un día antes ya les habló de la problemática, entonces, o 2 días antes. Entonces, en esta ocasión ya puede tener como mayores recuerdos y como se siente en un espacio de calidad y de calidez y de comprensión, pues obvio va a tener más herramientas. Si hacemos la intervención en estas condiciones, los casos pueden tener mayor revelación de los hechos como ocurrieron, ¿no? Eh, es muy importante también dentro de esta segunda entrevista ya tratar cómo se enteraron, ¿no? Cómo se dieron las circunstancias que dieron paso a que se conociera que había el abuso, ¿no? En el caso que les digo, la vecina que vio besando al tío a la niña así como si fueran novios, ¿no? Y metiéndole la mano debajo de la falda, pues ahí fue una persona externa, ¿no? Eh, pero necesitamos saber cómo se dieron estas circunstancias que condujeron a la revelación de esta violencia sexual, ¿no? Eh, Asimismo, ¿cuál fue la reacción de la familia ante la revelación?
Y los intentos sí los hubo para impedir la intervención, ¿no? Porque puede ser que diga, pues yo le dije a mamá, pero me dijo, no, 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 o mi papá no quería. Mi papá dijo, no, ¿sabes qué? Es meternos en broncas, yo no creo, porque aparte él es mi compadre, él es mi mejor amigo, esta chamaca siempre miente, bueno, es muy importante, sí, también conocer estos hechos también, ¿no? Porque cuando entramos directamente a conocer cuál fue esa reacción de la familia, ¿no? Y qué sentimientos, qué emociones le está provocando a la víctima, a la niña, al niño, ¿no? O el adolescente, ¿no? Y, eh, y también cuáles fueron esos intentos de que se enteraran, porque hay muchas niñas y niños que dicen, pues yo se lo dije cuando bajé del carro y me llevó a la escuela, pero no me escuchó, ¿no? Y se lo quería decir, pero me daba miedo o me daba pena, o cuántos intentos hubo, ¿no? Y si hubo la intención de impedir una intervención, eso también es muy importante porque todo ello le está afectando a la víctima, ¿no? Entonces es muy importante evitar en todo momento que la niña o el niño o el adolescente pueda sentirse juzgado, ¿no? Y tal vez eso ya lo sintió. Por eso es importante como traer a colación en esta segunda entrevista esa reacción de la familia, ¿no? Ante la revelación, los intentos, si hubo la intención de impedir la intervención, ¿no? Para que podamos dar esta intervención en crisis, ¿no? Bueno, poder decir, lo, eh, lo más importante es como escucharle y poder decirle que desde nuestra profesionalización, que no se debe sentir juzgada, juzgado y que, bueno, estamos aquí para darle su intervención, para darle su atención, ¿no? Es muy importante aquí, sí, mucho ojo, no emitir críticas, ¿no? Ay, pero si ya le estabas diciendo a tu mamá, pues qué poca madre, ¿no? Ay, no, ni siquiera físicas, ¿no? No, 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 no. Eso no se pueden hacer. A veces habla más nuestro físico. Ahora sí que debemos de estar impávidos, ¿no? Escuchando. A veces las y los profesionales de la psicología tienen más herramientas, pero, por ejemplo, profesionales del derecho, de trabajo social, sí nos ganan, ¿no? De qué poca madre de maldito, ¿no? Perro maldito, desgraciado. No debemos transmitir críticas sobre lo sucedido, ¿no? Tampoco, mucho menos proferir calificativos sobre el supuesto agresor o formular preguntas en tono acusador, por ejemplo, pero no le dijiste nada a tu madre, ¿y tu madre qué hacía mientras estaba pasando esto? ¿Dónde estaba tu padre, no? O, qué bárbaros, ¿cómo no se dieron cuenta, que no vieron que se tardó mucho en el baño, no? Eh, Respecto de lo que nos están diciendo, no podemos emitir ningún juicio, ninguna crítica, ¿no? No podemos eh, externarlo. Y ahí sí es muy importante, por eso les digo, si no nos sentimos con la capacidad de atender el caso de violencia sexual infantil, no le vamos a entrar, porque de veras que si es una situación, las historias rebasan todo lo que hayan visto en televisión, ¿no? O sea, la realidad supera la fantasía. Entonces, eh, las cosas se dieron así, no se pueden cambiar, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, desde nuestra profesionalización, ¿sí? Poder recuperar lo más que se pueda de los eventos, del evento, de qué fue lo que realmente sucedió, ¿no? Con ello, ¿qué vamos a ganar? Con ello vamos a ganar que no se revictimice a las víctimas, ¿no? Porque ya vamos a poder relatar todos los hechos, transcriban todos los hechos y
si es sobreviviente de violencia sexual, si es que acaba de suceder el hecho o de que tiene algunos meses o unos años que acaba de, o el evento ha sucedido sistemáticamente, cada caso es diferente. Entonces, para poder enviar a los espacios de intervención ya especializados, para enviarlos a las agencias especializadas, a las fiscalías, los ministerios públicos, va a ayudar mucho esta intervención psicosocial, legal, ¿no? Que hagamos. Entonces, ya para esta segunda entrevista ya tenemos la mayoría de los hechos. Si acaba de suceder el hecho, pues ya saben que si necesitamos la intervención médica, etcétera. Pero si en la mayoría de los casos de violencia sexual no se hacen las denuncias en el momento en el que acaba de suceder los hechos, incluso de personas adultas tampoco se hace, ¿no? Entonces, en esta entrevista, sí, vamos a, después de que terminemos la entrevista, ahí sí ya vamos a hablar con las personas adultas, sin que esté la o el menor o la o el adolescente presente. Y con las personas adultas ya les vamos a externar qué es lo que hay. O sea, ya tuvimos los indicadores, ya tuvimos la primera entrevista, ya tuvimos la segunda entrevista, ya sabemos cómo sucedió, cuál fue el mecanismo de amenaza o de recompensa, ya tenemos esas herramientas y ahí sí ya podemos externarle a la familia qué es lo que sucede cuando las personas deciden iniciar un procedimiento legal por violencia sexual. Ahí sí ya tenemos la posibilidad de externar. Es muy importante relatarle las condiciones en las que se dio el hecho, ¿no? Y también prepararles para que sepan que no pueden seguir entrevistando a las y los niños, que no pueden empezar, que es importante que eviten hacer todos los comentarios que han estado haciendo, o por ejemplo, las amenazas, o yo lo voy a matar. Entonces, el niño se siente mal porque el papá va a matar al maestro de danza y el papá lo van a meter a la cárcel. Entonces, sí es muy importante buscar también el apoyo de contención para el padre, la madre o el cuidador, porque a veces la abuela, que es la que está atendiendo y cuidando y es quien lleva a la niñez a las intervenciones. Entonces, sí necesitamos este espacio de contención, este espacio de atención en crisis para que las personas adultas puedan externar todo este enojo, toda esta, todo lo que están viviendo, porque tenían la sospecha, pero ahorita es muy probable que ya se haya ratificado que sí fue un abuso, ¿no? Ya tenemos más herramientas. Entonces, si con la sospecha, con el temor fundado, había una reacción de mucho enojo, imagínense, ¿no? Y aparte de culpa, porque les digo, la mayoría de los casos entre más chicos son de gente que está cercana, ¿no? El novio de la mamá. Ven que ahorita acaban de empezar a sacar eslogan precisamente de a tus hijas e hijos no los dejes con tu novio o con personas que apenas sí conoces, ¿no? La mayoría de los abusos y la violencia sexual se da en casa, porque sí se da en casa, se da con familiares, se da con amistades, con personas que tienen acceso a estas niñas y niños, ¿no? Estamos en pandemia y debería de haber bajado los índices de violencia sexual y saben que se elevaron porque justo está la niñez en los lugares donde los están violentando con las personas agresoras. Entonces, sí es muy importante también atender a estas personas cuidadoras que atienden a las niñas y empezar a generar ya el ambiente para que puedan estar fortalecidos para ya la intervención en el espacio público, ya en las fiscalías, ya en el espacio médico y demás.
Aquí me voy a detener para que podamos decir, a ver, si acaba de suceder el hecho, pues obvio no vamos a poder tener estas entrevistas, o sea, lo ideal es llevarlo al espacio de intervención, porque para poder tener las herramientas de prueba, ¿no? Para poder tener todas las pruebas. Pero si el hecho ya sucedió hace una semana, o hace 3 días, o hace 2 días, ya no va a haber porque ya bañaron a la niña, ya bañaron al niño, la ropa ya se lavó, ¿no? O sea, es muy importante ver las circunstancias del hecho, cómo sucedieron y cuánto tiempo ha sucedido. Por ejemplo, con el árbol de Chicoca, que es un video que se utilizaba mucho a partir de los 90. Este material se usaba originalmente para detectar casos de violencia sexual, pero también para prevenirla. De hecho, el origen era para prevenir y en un segundo momento para eh, poder detectar casos, ¿no? Para realizar la detección de los casos. Pero ¿qué sucedió en la realidad? Fue que muchas de las madres o padres de familia que veían el video eh, recordaban que habían sido víctimas de violencia sexual. Entonces, se vino una desbordada de casos de personas que habían sido víctimas de violencia, ¿no? Y a veces esos casos, cuando habían sido víctimas de violencia sexual dentro de la familia, se empezaron a abrir los casos y se abrió un mar de casos de violencia sexual, ¿no? Entonces, cuando tenemos personas sobrevivientes, es decir, que ya fueron víctimas hace mucho tiempo, la intervención ya te van a decir, pero estas entrevistas sirven para que puedan ir haciendo, recordando los hechos, ¿no? Es muy importante como respetar los espacios y obvio, también estos sentimientos de dolor, de culpa, por no decirlo, o, eso también van a aparecer. Entonces es importante estas dos entrevistas, ¿no? Para poder explicarles qué va a suceder ya cuando vayan ante una instancia de gobierno, ¿no? ¿Qué va a suceder con la revisión médica? Es muy importante el tema de la revisión médica. ¿Qué va a suceder cuando acudan ya a estas instancias? Y también necesitan una asesoría jurídica, por eso les digo, dependiendo del caso, nos sirve mucho el CTA porque ahí les van a dar el apoyo jurídico también, la revisión médica, el apoyo psicológico para la detección y vamos a canalizar para detección. Ahora, si ya se detectó también la asesoría jurídica para que puedan decidir si denuncian o no, porque necesitamos ver si estas personas sobrevivientes todavía pueden denunciar el hecho, ¿no? Porque ¿cómo opera la cuestión legal para la intervención? La cuestión legal para la intervención opera de que se tiene que retraer, se tiene que regresar al momento en que sucedieron los hechos, al momento en el que sucedió la violencia. A ese momento, con la penalidad que tenía el delito, en ese momento es con el que se va a juzgar, ¿no? Si, por ejemplo, el delito sexual antes del año, por ejemplo, en la ciudad, antes Distrito Federal, hubo una reforma muy importante para delitos sexuales en 1989, ¿no? Y se crearon el CABIL, el CTA y los centros de atención a víctima. Y a partir de esa reforma, donde se dio mayor valor al dicho de la víctima, donde ya se hablaba de la protección biopsicosocial, la libertad y la protección sexual de las víctimas de violencia sexual. Fue hasta ese año del 89, ¿no? Que no fue como ahora lo tenemos. En el año 2000 hubo otra reforma, ¿no? Tuvimos el nuevo Código Penal del Distrito Federal y así ha ido cambiando, pero hay casos en los que ya
prescribió la acción. ¿Qué es eso de prescripción? Es la pérdida del derecho por el transcurso del tiempo. Les reitero, es como si tuviéramos una medicina y tiene una fecha de caducidad. Es decir, ya caducó el poder denunciar porque ya pasó el tiempo que teníamos. Es como la medicina que ya caducó y caducó hace 5 años, entonces si me la tomo me va a hacer daño, ¿no? Igual en los procesos legales. Prescribió, es decir, ya caducó y ya no puedo denunciar, ¿no? Pero ¿qué sí se tiene que hacer en esos casos? Sí se tiene que hacer toda la intervención psicológica. Hay algunas intervenciones que se hacen para hacer la denuncia familiar, o sea, e incluso hay acompañamiento jurídico, ¿no? Para hacer la denuncia familiar y decir, a mí me pasó esto. Casi siempre con las denuncias familiares lo que sucede es que salen otras víctimas y siempre a mí en todos los casos me ha tocado ver cuando es violencia dentro del entorno familiar, siempre me ha tocado ver que hay víctimas que son víctimas más recientes, ¿no? Por ejemplo, violó en este caso de Chicoca, la madre dice, mi padre me violó, o sea, está viendo el video con su hija y dice, mi padre me violó. Ella lo externa con sus hermanos después de proceso, una intervención, unas entrevistas, después de contención, de psicoterapia breve focalizada en el abuso, en la 12 sesión, ¿no? Porque psicoterapia breve ven que son 12 sesiones máximo. Entonces la psicoterapia breve en la 12 sesión dice, ¿sabes qué? Sí quiero hacer la denuncia familiar. Junta a toda la familia y cuando ella lo expresa, ella nos pide la intervención de toda la asociación. Entonces lo que hacemos es, llevamos el video del árbol de Chicoca, ella dice, quiero que vean un video que le dejaron en la escuela a mi hija, ¿no? Entonces llevamos el video, lo ponemos y ya ella dice, bueno, no puedo denunciar penalmente mi caso, pero sí familiar y socialmente, ¿no? Entonces, eh, ese día que se abrió la familia, todas las hermanas habían sido violadas por el padre, todas ellas. Y el padre lo que nos expresó fue, pues es educación sexual, porque en realidad yo lo único que hice fue darles educación sexual. Y esa educación sexual, pues mejor yo que otro, ¿no? Yo soy su padre. Pero fue como con las hermanas. A partir de ello se hizo una intervención ya a cada una de ellas y cuando ella lo habla con su hija, eh, que le dice, oye, abuelito te ha tocado, y ella, sí, como a Chicoca, el árbol, ¿te acuerdas? Pero no te había dicho. Y bueno, tenía años tocando también a su hija. Entonces les digo, eh, cuando se hace la denuncia familiar, tenemos la posibilidad de poder capturar al agresor, porque si lo ha hecho tantas ocasiones y no ha tenido el reproche jurídico, no ha tenido la sanción, lo siguen haciendo casi en la mayoría de los casos, ¿no? Ahora, si fue solo un caso, por única vez, ahí sí vamos a hablarle, acaba de suceder, entonces tenemos la obligación de explicarles que va a haber una revisión médica, ¿no? Y cómo va a ser todo el proceso. Entonces, después de las entrevistas, vamos a hablar con los familiares, con la mamá, con la persona responsable, de cómo va a ser el proceso. Si la víctima está, hay que usar palabras que puedan ayudarnos a que entienda de qué va, ¿no? Entonces, primero hablar con las personas adultas, que va a haber siempre todos los casos de violencia sexual. No importa si yo llego a la fiscalía y digo, fue hace 5 años, me van a hacer una revisión médica. ¿No? Y ese
desde mi punto de vista, y que no se ha hablado mucho desde la visión de derechos humanos de las víctimas, ni desde la visión de perspectiva de género, ¿no? A ver, ¿para qué se hace la revisión médica? La revisión médica se hace precisamente para que puedan saber las y los médicos si hay pruebas, si hay indicios, si hay elementos de prueba, ¿no? Entonces, la revisión médica eh, nos da una capacidad diagnóstica de sucedió o no sucedió la violación. Entonces, debería de servirnos para los casos de violación, no de abuso. Si ya me dijiste que te tocó las nalgas en el metro, obvio, no vamos a encontrar nada en tu service, ¿no? Ah, no, pero hay una revisión médica de ano y zonas genitales, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí es un problema de procedimientos, es un problema que yo desde hace mucho tiempo vengo hablando de eso, o sea, cómo usar la lámpara de hendidura, ¿no? El colposcopio o instrumental con lentes de aumento, que puede ser una lupa simple o este instrumental más complejo, tubos de ensayo, hisopos para recolectar secreciones genitales o restos encontrados en el examen que deban ser recogidos al laboratorio, una cámara fotográfica para documentar las lesiones observadas. Si es una violación y acaban de suceder los hechos, claro, todo esto nos ayuda porque nos va a dar herramientas de prueba. Pero si me agarró la nalga o la chiche en el metro, eso no sirve, ¿no? Es sentido común para las fiscalías. Hay argumentos en contra que dicen, no, pero es que sí, a veces la víctima no dice todo lo que le pasó, entonces la exploración médica nos va a dar herramientas, ¿no? Pero solo será necesario revisar los genitales internos con espéculo u otros dispositivos cuando se sospeche la introducción de un cuerpo extraño o el pene en la víctima. O cuando o el paciente presenta hemorragias genitales, ¿no? En estos casos, pues el examen debe realizarse bajo anestesia general, en el quirófano correctamente equipado. Y bueno, las agencias no tienen un quirófano. Entonces, si no hubo introducción de un cuerpo extraño o del pene, yo estoy en todo mi derecho de decir, no va a abonar para el proceso. No va a abonar porque no va a dar pruebas porque los hechos sucedieron de otra forma. Por otro lado, el que diga, tiene un desgarre de himen, pues sí, porque tuve relaciones hace 10 años, o sea, eso no ayuda. Lo que va a ayudar va a ser, si me acaban de violar, de pronto, si tengo el semen ahí, puede ayudar para la prueba, ¿no? Para hacer una compulsa. Pero seamos honestos, todavía no tenemos este banco de datos de estos violadores, ¿no? Si apenas tenemos el banco de datos, apenas se está formando, ¿no? En la Ciudad de México. Desde el año antepasado se prometió con la alerta de género que el gobierno decretó. Se prometió desde el año antepasado. El año pasado, apenas en noviembre, empezó a echarse a andar, pero todavía ya tiene algunos elementos, pero no tiene, es de datos, todavía no es de datos de tener el semen, ¿no? Los datos, yo creo que antes los van a tener las televisoras que las fiscalías y los de los teléfonos, perdón, las compañías de teléfonos antes van a tener nuestros datos biológicos, que las compañías, las fiscalías, ¿no? Entonces, es muy importante, yo puedo
negarme a que me haga estos estudios de revisión de los genitales internos si las condiciones del hecho no dan para que recuperen u obtengan pruebas. Eso es muy importante. ¿Y cómo me voy a negar? A partir de la Ley General de Víctimas, yo debo de tener un asesor o asesora de la víctima que me tiene que estar acompañando. Entonces tengo que decir quién es mi asesora y que manifieste que es innecesaria la prueba toda vez que de la relatoría de los hechos se demuestra que no van a obtener. Incluso me pusieron a haber violado hace una semana, no lo van a obtener porque yo ya me bañé, yo ya incluso tuve sexo con mi pareja, ¿no? O sea, así pasó, ¿no? Entonces, es muy importante que sí se manifieste, se diga, ¿no? Es muy importante que si yo llevo a mi hija o a mi hijo o a mi adolescente, a mi sobrino, antes de llevarlo a un espacio de intervención psicosocial o jurídica, se me ocurre llevarlo con el pediatra, ¿no? Raramente las y los profesionales en pediatría examinan los genitales de las niñas y los niños, ¿no? En los controles periódicos que realizan, a la mejor cuando son bebecitos, bueno, sí, porque hay que retraer si no tiene circuncisión, bueno, hay que retraer, pero tiene que ver con un proceso de intervención médica, ¿no? Pero así que de manera espontánea digan, vamos a hacer una revisión, casi los y las pediatras no lo hacen. ¿Por qué? Porque eh, tienen miedo y ahora con el nuevo sistema de justicia penal, bueno, sí debe de haber una cadena de custodia para que la prueba realmente sea efectiva, ¿no? Entonces, sí es muy importante e incluso si el médico o médica va a realizar ese examen, privado o en un hospital, sí decirles que tengan la cadena de custodia. Y si no pueden tener esa cadena de custodia, que llamen a la fiscalía para que la fiscalía haga esa cadena de custodia. Porque si no se pierden las pruebas. Entonces ya me hicieron el estudio y no sirvió de nada, ¿no? Entonces, nos vamos a quedar con el espacio médico el día de hoy. Voy a responder sus preguntas. El árbol de Chicoca, ¿a partir de qué edad se puede ocupar para prevención? Fíjense que nosotras tomamos el curso, de hecho por acá está Isabel Ramos, lo tomamos con las compañeras que lo crearon y nos decían que de preferencia cuando ya estuvieran a partir de primaria, ¿no? A partir de 6 años, y ahí hasta cualquier edad. Eh, más chicos nos decían que no era tan recomendable, ¿no? Sin embargo, yo he visto que lo usan incluso en preescolar, ¿no? O sea, con niños de 3. Nos tocó en Coyoacán que lo usaron en DIF y nos llegaron casos de detección de casos de niñas, niños de 4 años, 5 años. Creo que tiene que ver el uso de estos instrumentos, tiene que ver más cómo los utilizamos, ¿no? Eh, eh, Les reitero, no debemos de buscar que encontremos un caso de violencia sexual, ¿no? O sea, debe de ser muy, de manera muy natural, ¿no? Y de hecho, hasta incluso el árbol de Chicoca tiene su manualito para trabajarlo. Nos sirve muchísimo para la prevención también, lo que les decía desde la primera clase, o sea, hablar con el nombre de los genitales, hay en internet canciones que dicen, si lo tapa mi ropa interior, no me puedes tocar, ¿no? Que ayuda mucho como para que las y los niños sepan que no se debe tocar, ¿no? Y ahorita tenemos infinidad de materiales en línea que nos pueden permitir. Ya en la página de Así es AC, pusimos los datos
para, para quien quiera su constancia, para que pueda hacer el depósito. Aquí me preguntan, ¿qué tan viable es que antes de hacer la denuncia de posible abuso sexual, sugiere que se haga el dictamen pericial en psicología en forma particular? Eh, Puede ser una herramienta que sirva porque hay un problema de que a veces las periciales oficiales se hacen por formato, se hacen de una manera de ya así se sacan todas, no se hace con la debida diligencia, pues, ¿no? Entonces, sí he visto que se ofrece como prueba la pericial en psicología, a la par que la autoridad está obligada a hacer una pericial en psicología. Sin embargo, Maya, ¿sabes qué? Ha servido mucho, por ejemplo, quienes hacen el test de Rorschach, que hacen la pericial usando 3 o 4 herramientas, ¿no? Con 3 herramientas, pero si usas el Rorschach, híjole, esa a todo mundo le tiene miedo porque es una prueba que es cara aprenderla, cara tenerla y también muy cara interpretarla. Entonces, si decides hacer un dictamen pericial en psicología, y la presentas con esas características y con todo lo que debe llevar la pericial, ¿no? Los elementos de estudio y demás, porque también yo he visto dictámenes privados que se hacen, donde dicen, es imposible determinar, pues eso no ayuda para nada, ¿no? Entonces, sí es necesario hacer un buen dictamen, ¿no? ¿Qué herramientas debe tener un dictamen? Les voy a incorporar en este diplomado, de hecho ya lo había pensado, qué herramientas debe tener un dictamen, porque recuerden, estamos especializándonos en esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cuáles son las pruebas que más valen? Cuando tú presentas esa prueba, los periciales oficiales le ponen más ganas, ¿no? Y sí lo hacen mejor porque saben que puedes evidenciar un mal trabajo. Entonces, ¿en qué ayuda? Claro que ayuda, pero hacerlo bien. Si hacen una impresión diagnóstica o un dictamen pericial que está chafa, eso no te va a ayudar para nada. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, me hacen un dictamen pericial en la Procuraduría y no estoy de acuerdo? Eso lo vamos también a ver acá, ¿no? Porque todo tiene defensa, ¿no? ¿Hasta qué día tenemos para...? Es hasta antes de que acabemos el diplomado, que es el 25 de noviembre. Entonces, yo les pediría, porque como tenemos que mandar los datos para que nos hagan sus constancias, recuerden que sale con la acreditación de la Universidad de Chile y la OMS, entonces que a más tardar el último día de octubre pueden realizar su pago. Mándenos al correo su comprobante de pago y ya para tenerlos, ya hay personas que han estado pagando para herramientas del dictamen pericial. Es de la teoría a la práctica. De hecho, en nuestra página de la teoría a la práctica, ahí tenemos el número de cuenta y también tenemos a qué correo o a qué WhatsApp puedes enviar tu comprobante de pago. Si por algún, nos dice Lourdes Guerrero, si por alguna razón la niña en el momento de la entrevista denuncia a su agresor y este se encuentra presente, ¿cómo puedes actuar? Ahí, híjole, es que eso ha pasado, Lourdes, ha pasado en los hospitales, que dice, él es el que me estaba violando. De hecho, el caso es el monstruo de Iztapalapa, que ven que tenía a todas sus hijas de concubinas y así fue como se obtuvo. Entonces, si estás en un espacio público, bueno, ahí la internas y por hacerle estudios y demás, ya para hacer el aviso al MP y que el MP tome cartas en el asunto. Pero si estás en un espacio privado,
¿no? Es importante, la niña ya te lo dijo, ¿no? Entonces, lo que tú tendrías que hacer es el aviso al Ministerio Público, ¿no? Porque no sabes qué va a pasar con esa niñez. A veces no tenemos las herramientas en los consultorios para hacerlo, entonces lo que vamos a hacer va a ser decirle, ¿sabe qué? Necesito la valoración de la psicóloga del CEPAVIGE, por ejemplo, acá en Ciudad de México, o del espacio de salud, y ya le dices al espacio de salud, pasa esto, y ellos hacen el aviso al Ministerio Público, ¿no? Y sí solicitar, por ejemplo, si es la primera entrevista, por ejemplo, Lourdes, necesitaríamos en la segunda entrevista ya tener una estrategia jurídica con alguien, porque incluso si tiene indicadores, si ya hizo la denuncia directa, ahí sí ya podríamos pedir el apoyo para que se detenga, pues, ¿no? Pero si necesitas, si esto te lo dice en la primera entrevista y si no en la segunda, necesitas apoyarte del profesional del jurídico para ver cómo podemos, si tenemos la posibilidad, este, para pedir el apoyo o el auxilio de policía judicial, por ejemplo. A nosotras nos sucedió un caso muy similar y lo que mi compañera hizo, yo le mandé un WhatsApp, ¿no? Porque ya era la segunda entrevista y ella dijo, es que, ¿sabes qué? Me dijeron que se había dicho algo y no, ¿y quién era el novio de la mamá? Y venía la mamá con el novio. Entonces yo ahí lo veía sospechoso. Lo que hicimos fue llamar a 911, pedir el apoyo de la patrulla y llegó la patrulla y nos llevó a todos, ¿no? Entonces ya todo lo que yo ya tenía, lo que teníamos en la asociación, lo llevamos, lo presentamos y lo que hicieron fue en ese momento a la abuela, que es la que sí lo cuidaba y la que apoyó, fue la que le dieron la custodia provisional, ¿no? Y se inició la averiguación. No lo pudieron detener porque, obvio, no estaba en flagrancia, ¿no? Pero sí fue un caso donde nos apoyó bastante la fiscalía, y sus asesoras de la fiscal, que sí prosperó, ¿no? Incluso también le fincaron responsabilidad a la mamá porque ella decía que no, que la niña era mentirosa y demás, pero sí había indicadores y demás. Hablo de una plataforma donde se puede acceder a la información, ¿me podría decir cómo acceso a ella? Claro que sí. Es la página de Facebook, Jesús Coronel. En la página de Facebook, ACIESAC, que es Asociación de Servicios Integrales para Retirar la Sociedad, ACIESAC, de la teoría a la práctica, ahí vas a encontrar un grupo específico de diplomado gratuito, niñez y procesos jurídicos. Y ahí vas a encontrar los materiales que usamos, algunos libros, e información del diplomado. De la teoría a la práctica, y váyanse directo al grupo diplomado gratuito. Ok, muy bien. Como psicoterapeutas privados, ¿cómo podemos denunciar sin que esto nos afecte? Yo tenía entendido en la carrera, nos mencionaron que solo podíamos denunciar anónimo, pues esto podía perjudicar al psicólogo. Diana, de hecho, la norma oficial mexicana 046 te obliga a hacer el aviso al MP, y en el caso de delitos, es muy recomendable mandar al espacio de salud. Muy recomendable enviar al espacio de salud porque ahí ya aplican toda la norma. Entonces, ¿cómo pueden resolver ustedes esto? Les digo ahora, si tenemos el temor fundado de que le puede causar, como el caso que les acabo de comentar, ahí sí llamar 911 y tenemos que ir y decir, esto no es que tú hagas la denuncia, estás diciendo los hechos que sucedieron, ¿no? O sea, esto es lo que me dijo la menor. Pero a lo largo del diplomado van a poder ustedes obtener herramientas, no se asusten, Diana. Precisamente este diplomado es para eso, para obtener herramientas y para poder saber cómo intervenir, qué hacer. Apenas estamos empezando en este diplomado. Yo les agradezco mucho su asistencia. Por lo pronto, aquí lo dejamos y nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde, ¿no? Seguimos con niñez y delitos sexuales. Ya el próximo jueves vemos
como la intervención en la fiscalía y vamos a seguir con las intervenciones hasta que podamos ver cuáles son los delitos sexuales, etcétera. Entonces, hoy vimos la inspección médica y vamos a seguir viendo de qué va la intervención ya en los espacios legales. Ya saben, necesitamos, pues si nos toca como terapeutas privados, nos podemos respaldar canalizando a los CEPAVIGES o al espacio de salud que tienen el protocolo para la intervención de casos de violencia sexual e incluso pueden detener a la niñez argumentando que se les tiene que hacer estudios médicos. Entonces, para la referencia de casos también lo vamos a ver acá. Que tengan bonita tarde. Bye, amigas. Cuídense mucho.